Vamos a seguir profundizando precisamente en esa cepa india y esta mañana vamos a saludar a Amos García Rojas, jefe del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública y presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Señor García Rojas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Estíbaliz. Un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos un día más aquí en Buenos Días Canarias. Bueno, señor García Rojas, debemos tener especial cuidado con esa variante india y con respecto a lo que estamos conociendo en las últimas horas. ¿Es más contagiosa, es más agresiva? Sí, yo creo que como ante toda nueva variante lo que tenemos que estar es vigilantes y alerta. Pero en principio la información disponible no indica que sea más virulenta, sino que posiblemente tenga una mayor capacidad de contagio, de transmisión. El hecho de que veamos esas imágenes absolutamente dramáticas que se están viendo en la India deriva no tanto de que tengan una variante propia, la variante hindú, sino de otra variante que también tienen claramente en ese país, que es la variante de la pobreza, que impide, en base a la escasez de recursos, el que las personas que resultan afectadas por este problema puedan recibir un tratamiento adecuado, puedan recibir un respirador si lo necesitan, puedan recibir oxígeno si lo necesitan. Es un país que curiosamente es el primer productor de vacunas, uno de los primeros productores de vacunas, y sin embargo no hay vacunas para su ciudadanía. Hay muy poca población vacunada. Toda esta configuración de pobreza es la que está posibilitando que sea la variante hindú, sea la variante de cualquier otra nacionalidad que le queramos poner, es la que está produciendo ese drama terrible en ese país. Claro, porque las imágenes que nos llegan de allí, como usted dice, señor García Rojas, son muy dramáticas y efectivamente quizás todo eso tiene mucho que ver cómo se ha gestionado la pandemia en ese país, sobre todo por la falta de recursos de un país tan pobre y precisamente quizás no sea por las características de esa cepa, ¿no? Efectivamente, es lo más probable y ya digo, la información disponible no indica que esa cepa tenga un mayor perfil de virulencia, sino de mayor capacidad de contagiosidad. Lógicamente, como asociamos la cepa hindú a las imágenes que recibimos de ese país, presuponemos que puede tener un mayor impacto sobre la salud del resto de los ciudadanos del mundo, pero no, el problema está, repito, en otra variante que tienen en ese país, que es la variante de la pobreza, la variante de la miseria, que es la que realmente está impactando duramente. Lo que sí es cierto es que lo que hay que estar también es alerta ante los procesos de aparición de nuevas variantes, por si alguna de las nuevas variantes que van surgiendo podría tener un mayor perfil de resistencia a las vacunas actuales que estamos administrando a la ciudadanía. Esto puede ser un elemento de reflexión que nos tiene que llevar a la vigilancia exhaustiva de cada nueva variante, pero en cualquier caso no sería excesivamente problemática esta situación, porque los productores de vacunas, sobre todo las vacunas de ARN mensajero, son capaces de adaptar en un periodo de tiempo muy breve, sus productos a estas nuevas variantes. Lo que incomodaría sería que haría necesario el que tuviéramos que estar revacunando periódicamente. Eso quiere decir que a medida que hemos conocido variantes nuevas, señor García Rojas, ¿las vacunas se han ido adaptando precisamente para saber si pueden atacar precisamente a las nuevas cepas? No, en principio el pool de variantes que están circulando son sensibles a las vacunas que estamos implementando actualmente. A lo mejor para alguna vacuna en concreto, alguna variante en concreta puede tener una mayor resistencia, pero en líneas generales las vacunas que estamos usando en estos momentos son suficientemente sólidas frente a las variantes que están circulando. Bueno, hablemos precisamente de este barco que ahora preocupa, atracado en el puerto de La Luz y de Las Palmas. ¿Nos debe preocupar precisamente las circunstancias que se están dando? Porque a ciencia cierta todavía no sabemos si los tripulantes afectados precisamente están afectados por esta variante, por la cepa india. Sí, mira, Estíbaliz, sea cual sea la nacionalidad de la variante, sea cual sea la banderita que enarbole la variante, mascarilla, lavado de manos, distancia física, ventilación, evita que nos contagiemos. Y esa es la clave, el discurso preventivo. No debemos pensar que porque aparezca una nueva variante en nuestro medio, que es lo más lógico, vivimos en un mundo globalizado, ¿cómo vamos a estar exentos de que haya con los movimientos poblacionales de que nos llegue una variante de otro país? Nos llegó la variante británica, cuando no forma parte de nuestro escenario, y hoy es la predominante. Por lo tanto, no es extraño que nos lleguen nuevas variantes. Lo que tenemos es que reforzar el discurso preventivo, es decir, mascarilla, lavado de manos, distancia física, ventilación, evitan que nos infectemos, y ese es el elemento fundamental que debemos tener sobre la mesa. Lógicamente, estar alertas y vigilantes ante cualquier proceso de este tipo, pero sabiendo que yo no me contagio si me protejo frente a esa posibilidad.
Pero claro, estamos hablando de una embarcación donde quizás el contacto es mayor, hay menos espacio para desenvolverse. En cualquier caso, ¿el protocolo, el que se está siguiendo, es el adecuado, señor García Rojas? Sí, sí, es el adecuado a cualquier caso, independientemente de las características de las variantes. Es decir, el protocolo se aplicaría también en función de cualquier otra variante que pudieran tener lo que pudiera aparecer en el contexto de ese buque. Es evidente, es lógico que por las condiciones de vida en un buque, la posibilidad de que aparezcan más casos secundarios ligados a los casos primarios es evidente. Pero, repito, se aplica el protocolo correspondiente de aislamiento, de dejarlo en vigilancia, y eso evita que ese proceso que se puede gestionar en ese barco tenga trascendencia al resto de la ciudadanía. Pero vuelvo a reforzar, si me lo permites, el mensaje preventivo. No olvidemos que lo básico para no infectarnos es primero vacunarnos evidentemente cuando no corresponda, y en segundo lugar hacer uso de las medidas de protección mecánicas que de manera continua se recomiendan desde el ámbito sanitario. Bueno, de hecho ayer se celebraba ese Día Mundial de la Higiene de Manos, y quién iba a pensar que desde el año pasado es algo que tenemos que aplicar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde luego, ¿quién lo iba a pensar? Aunque los sanitarios veníamos machacando el discurso de la necesidad del lavado de manos como un instrumento clave para cortar la transmisión de numerosos problemas transmisibles. Honestamente, yo pienso y deseo que una de las enseñanzas que recibamos de esta pandemia es seguir asumiendo algunas de las prácticas que ya hemos convertido en habituales a lo largo de nuestra vida en la misma. Y una de ellas, importantísima y que espero que haya venido para quedarse, es esa, el lavado de manos. Bueno, y también le quería preguntar, señor García Rojas, estamos ya casi a las puertas de ese levantamiento del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Hemos conocido la opinión de muchos expertos al respecto. Ayer se celebraba ese último Consejo Interterritorial de Salud, antes precisamente de que decaiga ese estado de alarma. ¿Usted qué considera, señor García Rojas? ¿Habría que esperar a que se diera un mayor porcentaje de población vacunada precisamente antes de levantar ese estado de alarma? Yo lo que entiendo es que evidentemente el cese del estado de alarma no puede convertirse en un salto al vacío. Tiene que venir acompañada de la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan ejercer las medidas de intervención adecuadas en función del peso de la pandemia. Por lo tanto, yo no soy jurista, no sé el marco jurídico que puede condicionar esta posibilidad por parte de las comunidades autónomas, pero lo que tengo claro, lo que es evidente, es que el cese del estado de alarma no significa que se haya acabado la pandemia. La pandemia va a seguir ahí y nos va a seguir acompañando durante un cierto tiempo. Por lo tanto, las comunidades autónomas tienen que tener la posibilidad legal, de la forma que sea, lo desconozco, pero tienen que tener la posibilidad legal para intervenir de manera adecuada cuando el peso de la pandemia así lo requiera. Eso es fundamental. Bueno, lo que pasa es que quizás el falso mensaje que recibe la población es que levantándose el estado de alarma quizás se relajen mucho más las medidas, y se relajen precisamente en esas directrices que usted antes resaltaba y que estamos aplicando desde hace más de un año, ¿no? Efectivamente, esa es una preocupación que nos da mucho a los sanitarios, que el cese de una determinada actividad que ha venido condicionando una cierta actividad vital no completa, fruto de las intervenciones frente a la pandemia, pase a considerarse como el cese de un proceso que sigue estando ahí. El microorganismo sigue ahí y dispuesto a infectarnos al menor descuido que tengamos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes, como pasa en nuestra tierra cuando se bajan los niveles, que la bajada de un nivel en una determinada área de salud, una determinada isla, fruto de que la situación va mejorando, siempre nos preocupa porque se pueda confundir con esa bajada de nivel con un aumento en el nivel de confianza de la ciudadanía, y eso se traduzca en una bajada de guardia que configure un escenario en el que es posible un mayor número de contactos sin protección y por lo tanto de contagio. Yo creo que hay que remarcar la idea de que puede bajarse el nivel porque así lo exige nuestra realidad epidemiológica, así lo condiciona, pero lo que no podemos bajar nunca es el nivel de confianza mientras dure la pandemia. Lo mismo lo podemos aplicar al estado de alerta. El cese del estado de alarma no significa necesariamente, no significa en absoluto que haya cesado un problema de salud con el cual llevamos conviviendo más de un año, que es la pandemia. Por lo tanto, hay que seguir con la guardia alta,
hay que seguir aplicando medidas cuando el peso de la pandemia lo exija y sobre todo lo que debemos remarcar en estos momentos es que lo que tenemos que intentar es seguir con esta estrategia que es la que nos va a permitir modular el peso de la pandemia, que es vacunar, vacunar y vacunar. Que, por cierto, antes de despedirlo, señor García Rojas, hemos visto ya hoy en la prensa cómo Estados Unidos apoya a liberar las patentes de las vacunas contra la COVID. Esto podría propiciar mayor producción y que quizás se generalice más la vacunación en el planeta, sobre todo evitando desigualdades, ¿no? Desde luego, mira, además hay un elemento que es clave. Como no entendamos que estamos en una pandemia, por lo tanto en un problema global, que requiere una respuesta global, es decir, no nos vale eliminar un problema en nuestro ámbito geográfico si el problema sigue estando y se sigue consolidando en un espacio geográfico con niveles de desarrollo exiguos. No nos vale por una cuestión muy simple, primero por una cuestión de justicia y de equidad, pero también porque como sigamos consolidando espacios geográficos amplios con bajas coberturas vacunales, esto va a significar un mayor número de susceptibles de personas candidatas a enfermar, un mayor número de contactos, de contagios y por lo tanto una mayor posibilidad de aparición de nuevas variantes que nos va a afectar evidentemente a nosotros también. Por lo tanto, es una cuestión de equidad, que la vacuna llegue a todos los ciudadanos del mundo, pero también es una cuestión lógica de análisis epidemiológico. Desde esa perspectiva, la liberación de patentes que ya ha puesto sobre la mesa y que ya ha aprobado el gobierno Biden, también la ha aprobado cuando tiene un número de dosis en su país suficiente ya compradas para vacunar a toda su ciudadanía. Pero bueno, en cualquier caso, siempre es bueno que se tomen este tipo de medidas porque estamos en una situación excepcional, absolutamente excepcional, que requiere de medidas excepcionales. Lo que también es evidente es que hay que ser consciente de que la producción de vacunas de este perfil frente a la COVID requiere unas capacidades tecnológicas que no todo el mundo tiene, y la adaptación a tener la posibilidad de producir esas vacunas va a durar un tiempo. Por lo tanto, no pensemos que la liberalización de patentes va automáticamente ligada a la posibilidad de producción de vacunas por parte de varios países, porque se requiere una tecnología que no todos están en disposición de tenerla. Pues Amós García Rojas, jefe del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Nada, ha sido un auténtico placer estar con ustedes, de verdad. Muy buenos días, Estíbaliz.